esta mañana con nuestra serie de sermones titulados serie de sermones símbolos en las Escrituras. La Escritura está llena de simbologías, de numerologías, de todo, parábolas, analogías, alegorías, está llena la Escritura. Pero yo quiero compartir algunas de esas figuras que son importantes, que representan lo que es la palabra del Señor. La palabra de Dios a nosotros nos enseña, la misma palabra nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Amén. Y son las que dan testimonio del Señor. Pero también dijo el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿En qué? En las Escrituras. Conocimiento de la palabra. Valor en la palabra, en no aplicarla a nuestras vidas. Tome su Biblia ahora, póngase sobre sus pies y habla el Evangelio según San Juan capítulo 5. Ahí está nuestra verdad central, que será nuestro versículo por varios días hasta que usted lo aprenda. Hasta que usted quizás ya pueda este versículo, pero no le ha dado aplicación. Muchos conocen este versículo, muchos se lo pueden de memoria, pero no lo han aplicado a sus vidas, y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Apliquemos la palabra en nuestra vida. ¿Lo tiene? Capítulo 5 según el Evangelio de San Juan, verso 39 leemos, y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oramos al Señor para que Él nos dé buen entendimiento para ser hacedores de la palabra. Padre, gracias en esta hora, porque ya hemos leído tu palabra, Señor amado, y esperamos que esta mañana los consejos que vienen a través de ella, Señor, sean para mi vida primeramente, soberano Dios, de gran valor, de gran importancia, Señor, como también para la congregación, para el rebaño, para este pueblo, Señor, para la iglesia. Padre, que esta palabra llegue a sus corazones y que verdaderamente no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que lo que la palabra nos enseña lo apliquemos a nuestra vida para ser mejores creyentes, creyentes con valor, creyentes espirituales, creyentes temerosos de Dios, creyentes obedientes a la palabra, creyentes preparados, Señor de gloria, en todo momento, con un buen conocimiento para presentar defensa cuando sea necesaria. Padre Santo de gloria, llena de esta palabra la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero felicitarle por estar en este servicio. Algunos quizás no pudieron estar. Mi esposa está muy estorbada de salud, y pido sus oraciones por ella también, que sea el Señor levantando. Algunos quizás tuvieron que trabajar, algunos se habrán ido de paseo, algunos a sus compromisos, pero lo importante es que usted está aquí esta mañana para oír el consejo de la palabra del Señor. Aleluya. Nuestro título: escudriñando las Escrituras, en la serie de sermones símbolos en las Escrituras. Qué importante es en la vida de un creyente que conozca bien su Biblia, que entienda la Biblia, que pueda entender lo que la palabra delinea para nosotros como creyentes. Un creyente que conoce bien su Biblia sabe hacer las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios demanda. Porque cuando uno muchas veces conoce lo que Dios demanda y hace lo que uno quiere, entonces es un mal expositor de la palabra. ¿Me entiende lo que le digo? Somos malos expositores de la palabra, representamos muy mal el Evangelio. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que la Escritura a nosotros nos enseña. La palabra
viene para ayudarnos a nosotros a crecer, a formar un carácter con el cual mantengamos nosotros nuestros pies firmes sobre la roca que es Cristo. Cuando usted conoce la palabra, el enemigo tratará por todos los medios tal vez de botar su fe, de sacarlo de su manera de caminar, de creer o de pensar. Pero cuando la palabra está en usted, se hace rema, es poder y hay autoridad. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, ahí está el nombre poderoso de Jesús obrando, porque usted cree por la fe en esa palabra que usted ha creído, y ahí viene el resultado, porque el Señor obra a través de la fe. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Aleluya. Hoy continuamos con estas figuras representativas en la palabra que tienen gran valor. Muchas veces nosotros creemos en la palabra de una manera superficial y vemos las figuras y las tomamos de una manera muy a la ligera, la leemos y luego se nos olvidó. Vamos a ver un ejemplo en la palabra, lo que nos enseña. Vaya conmigo al libro de Santiago. Ahí vamos a ver una figura que vamos a estudiar esta hermosa mañana. Aleluya. Porque la palabra de Dios nos enseña para que nosotros nos preparemos, para que nosotros verdaderamente tengamos ese poder, tengamos esa autoridad. Libro de Santiago, capítulo 1, abra su Biblia y ahí vamos a encontrar algo bien interesante, lo que la palabra nos enseña. Veamos desde el 19 un poquito para poder entender mejor el concepto. ¿Lo tiene? Dice así el verso 19 del primer capítulo de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, mire, sea pronto para oír. Y cuando habla de hombre, también esto va para la mujer. Tardo para hablar. Mire, tardo para airarse. Mire los consejos que la palabra a nosotros nos da. Y esto es la palabra, y ya vamos a ver la figura. Debemos ser prestos para oír, ¿verdad que sí? Pero a veces somos más ligeros para hablar que para oír. Brincamos en conclusiones cuando tal vez estamos tratando de entender algo. Nos brincamos en conclusiones y cometemos el error de acelerarnos, de airarnos y de responder a veces equivocadamente. ¿Por qué? Porque somos más ligeros para hablar que para oír. Y la palabra nos aconseja a nosotros que debemos ser tardos para hablar. Porque cuando usted toma tiempo, piensa bien cómo va a responder, analiza bien qué es lo que nos están tratando de decir, y muchas veces por el enojo se cierra el conocimiento y no entendemos lo que la palabra nos enseña. Muchas veces discutimos sin haber analizado si éramos culpables o no lo éramos. Pero por eso es importante que nosotros prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Mire, sea pronto para oír, tardo para hablar, mire, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es verdad. Muchas veces somos injustos en un análisis, en una respuesta, porque no analizamos correctamente el asunto. Pero cuando tenemos un análisis correcto, entonces podemos decir, sí, me equivoqué, sí, tiene razón. Pero muchas veces, aunque uno esté equivocado, quiere mantener la postura de que no lo estoy. Y la palabra a nosotros nos enseña todas estas cosas que son importantes. Mire qué importante. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra
que fue colocada en nosotros, nos ha sido dada para vivir en el temor a Dios. Nos ha sido colocada en el corazón para creer en Dios, para obrar de acuerdo a la justicia de Dios, porque la palabra es poder, la palabra es autoridad, la palabra cambió su vida, la palabra lo salvó a usted, la palabra lo ha sanado, la palabra lo ha librado del problema, la palabra le ha ayudado en el hogar, en las diferentes dificultades, cuando ha acudido a la palabra de Dios, porque la palabra es poder. Por eso es necesario que entendamos lo que el Señor escribe a través de Juan cuando dice: escudriñad mis escrituras, escudriñen la palabra, llénense de ella, empápense de ella, porque en la palabra ustedes tienen poder, tienen autoridad. Es por la palabra que el Señor venció al diablo, venció a los demonios, venció al mundo, venció a la carne, por el poder de la palabra, porque la palabra es autoridad en su vida. Aleluya. Santiago dice en este verso 22, si tiene usted su Biblia y está leyendo conmigo, dice: pero sed hacedores, ¿lo está leyendo? De la palabra, y no tan solamente oidores. Mire, solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Esto es lo que la palabra expone y nosotros debemos de entender con toda claridad. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí está la primer figura que nosotros encontramos. La palabra es considerada o comparada con un espejo. Ese espejo nos sirve a nosotros para muchas cosas. La mujer se pasa horas frente al espejo arreglándose los colochos o el alisado, las cejas y todo lo que se ponen ahí ellas, que la ropa le quede bien. Y también los hombres a veces un poco vanidosos, ¿verdad que sí? Nos vemos al espejo y dice: no, aquí le falta una pasadita con el peine para que esto se asiente un poco, y si no, echarle un poco de ahí de moco de gorila, ¿va? Para que quede bien asentado. Pero nos vemos al espejo y ahí estamos viendo, como que esta camisa, esta corbata no va bien con esto, y nos consideramos en aquel espejo humanamente. Pero cuando nosotros nos miramos a través de la palabra, nos damos cuenta espiritualmente cómo estamos, quiénes somos, cómo vivimos, de qué manera andamos. Aquí nos encontramos. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta a nosotros, la palabra nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir. A Israel como pueblo de Dios se le dijo allá en el libro de Deuteronomios cómo debería vivir, cómo debería caminar en obediencia a Dios, en obediencia a la palabra, para que todas las bendiciones fueran sobre de él como pueblo. Óigame, a veces cuesta entender uno la palabra, pero cuando la tomamos y la ponemos en práctica, esa palabra llega a nuestra vida y produce cambios en nosotros. ¿Usted se recuerda cómo era antes de conocer al Señor? ¿Cómo era? Un manojo de problemas, un manojo de dificultades, algunos golpeados por el diablo, engañados por el diablo, arrastrados por el enemigo. Pero cuando vino, creyó a la palabra. Cuando usted oyó: Jesucristo es la respuesta, Jesucristo salva, Jesucristo cambia, Jesucristo sana, usted creyó a la palabra, abrió su corazón, recibió a Jesús como Salvador y comenzó a formarse en usted una nueva criatura conforme a la palabra. ¿Por qué muchos no cambian? ¿Por qué muchos siguen siendo lo mismo y tienen años de ser evangélicos? Porque no han cambiado. ¿Por qué? Porque nunca
nunca dejaron entrar la palabra sobre su vida. La conocen con su vista, la han oído con sus oídos, pero nunca abrieron el corazón para recibir la palabra. El Señor dice por su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Y cuando el Señor entra, echa fuera demonio, echa lo que no sirve, echa lo que estorba, echa lo que es basura, lo echa fuera y lo llena del Espíritu Santo, y la gloria de Dios comienza a moverse en aquella vida. Ya no actúa como antes. Esta Biblia es el espejo para nosotros, el espejo del alma, el espejo que nos muestra cómo estamos delante de Él. No nos vemos a través de ella físicamente, nos vemos a través de ella espiritualmente, porque el Señor por su palabra nos confronta a nosotros. Aleluya. Cuando usted comete un error, comete una falta, usted habló mal de algún hermano, de alguna hermana, viene la conciencia y la reprende porque abrió la Biblia y encuentra ahí que la palabra lo confronta, que la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros para que el mundo entienda que Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo vive en usted, está lleno del amor de Dios. Usted no habla mal de su hermano, usted ora por él, usted lo bendice. Ese es el verdadero sentido de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, hermanos. Aleluya. Una de las cosas que pasa a veces en nosotros es que hemos perdido el agradecimiento. Decía mi mamá, como que el maíz los ha criado. Pero la verdad es que cuando hay gratitud en el corazón por las cosas que Dios ha hecho, oiga, mi hermano, nosotros mismos nos quedamos anonadados. Habían hombres peleoneros. Yo en lo personal no me gustaban las peleas, no, les huía. Tenía miedo que me sonaran. Pero cuando aprendí a defenderme, me gustaba. Miren lo que es el mundo. ¿Cuántos de ustedes cómo serían? Yo me gozo aquí cuando las veo a ustedes, hermanitas, alabando a Dios, adorando, llenas de lágrimas. Algunas hasta se les corrió el maquillaje, en la adoración se les olvidó cómo venían pintadas, pero están adorando a Dios porque el Espíritu Santo ha hecho un cambio que el hombre no podía hacer, y eso se logró a través de la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa mujer dejó de ser pleitista, ya no pelea ni con el marido, ni con los hijos, ni con el vecino, ni con la vecina. Hoy alaba a Dios, hoy anda cantando: Cristo vive, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Oh, aleluya, porque ese gozo te lo ha dado el poder del Espíritu Santo. Te trae gozoso, te trae alegre. Y cuando alguien te ve afuera y dice: yo quiero ser como ese creyente, yo quiero ser como ese creyente, porque ven algo nuevo en usted. Pero si siguen viendo la misma mujer vieja, el mismo hombre viejo con las mismas mañas que haya tenido, ese es un religioso, ese no le ha alumbrado, ese no conoce a Cristo, ese no ha llegado a la verdad. Porque cuando la verdad llega a la vida, liberta, transforma, cambia, y hay alabanza por el que vive y reina por los siglos. Aleluya. Qué precioso lo que nos enseña la palabra. Repito, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y eso es verdad. Usted no se puede ver de aquí para atrás, pero si se ve en un espejo, usted puede ver cualquier defecto que haya ahí en la vestimenta o en lo facial. Así es el espejo, así es la palabra del Señor para nosotros. Así es que esta figura nos permite a nosotros entender que la palabra de Dios
Es el espejo donde debemos examinar nuestro diario caminar. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Por lo menos un cuarto de los que aquí están aquí van para el cielo. Los demás sigan teniendo culto en la tierra. ¿Sabe usted que en el arrebatamiento de la iglesia ahora nos presentan escenas filmadas y hechos que las sillas quedaron vacías? Pero yo estoy seguro que en ese día muchas sillas van a quedar ocupadas. Muchas van a estar ocupadas. Algunos habrán desaparecido. Yo no sé si vamos a dejar la ropa, yo no sé, y nos van a vestir de otra. La imaginación del hombre es así. Eso es un trabajo de Dios, no nos pertenece a nosotros. ¿Cómo iremos si encima de lo que llevemos nos van a poner otra y qué sé yo? Eso es lo de menos. Lo importante es que vayamos vestidos de la presencia del Señor, de la gracia del Señor, que su palabra haya hecho efecto en nuestra vida, seamos transformados. Esto es lo más importante. Alabe la gloria de Dios esta mañana, porque Dios nos habla por su palabra. Aleluya. Pero será triste que muchas sillas quedarán ocupadas y habrá llanto, habrá desesperación, madre buscando a sus hijos, esposo buscando a la esposa o la esposa al esposo, y no estarán, habrá desaparecido. ¿Por qué? Porque vivió de acuerdo a la palabra. La palabra es poder para nosotros, poder para cambiar, poder para transformar vidas. ¿Tiene usted problemas en alguna área? Pues crea lo que la palabra dice. Créalo. La palabra dice que Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. ¿Cuántas veces hay personas que son mentirosas? Y por cualquier cosa mienten y les hace un hábito. Y no pueden dejar ese hábito porque es un mal espíritu que viene y para todo tienen una excusa y para todo tienen una mentira, digo yo. Pero cuando viene al altar del Señor y derrama sus lágrimas y dice: Señor, mira, tu palabra dice que yo debo de vivir como nueva criatura, una criatura que vive en el espíritu, que no anda en la carne, sino que vive en el espíritu, se quebranta, llora, viene el Espíritu Santo y comienza a fortalecerla, comienza a ayudarla, comienza a darle el poder por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es poder. Aleluya. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando el Espíritu Santo llega a una vida, comienza a transformarla, comienza a arrancar lo que nos sirve, porque su palabra es poder. A través de la Biblia nosotros nos vamos dando cuenta los cambios que Dios hace en nosotros. ¿Cuántos de aquí eran bien corajudos? Así, mire. Ay, qué santos eran ustedes, hombre. De veras. Pero dejaron de serlo. Hoy son personas prudentes, sabias, que hablan con mansedumbre, que tienen cuidado, que tienen valor, que tienen respeto. No que a algunos se les atravesó en la calle y ahí van detrás de él siguiéndolo para que le suene todavía. Sí, eso es así. Pero cuando la palabra llega, cambia esa dureza del corazón, esa manera de ser, se torna en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vivamos de acuerdo a la palabra. Dice Romanos 1:16, dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y es cierto, el evangelio es poder de Dios. Nadie pudo cambiarlo a usted, porque el evangelio es la palabra viva de Dios. Cuando usted permite que la palabra entre a su vida, se produce el cambio necesario. ¿Sabe usted que en algunas iglesias, espero que aquí no hayan, y si hay algunos, pues ahí me lo mandan, hay algunos que cuando se enojan sacan la caja ilustre y usan malas palabras?
Y tal vez no han aprendido a pedir un pan en inglés, pero fíjense, aprenden una mala palabra en inglés. Más ligerito se les queda. Es el trabajo del diablo, ¿verdad? Eso sí no cuesta, pero lo bueno cuesta. Pero ¿qué opina usted de estas personas que todavía tienen esos caracteres endemoniados, digo yo? Que por nada se enojan y tiran las cosas y revientan y pelean con todo el mundo. ¿Qué clase de creyente será? Escudriñad mis escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra nos da testimonio a nosotros para que hagamos cambios. El Señor dijo: ven, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender conforme a la palabra. Miremos a lo que la palabra nos enseña. Si Jesús nos enseña que debemos ser mansos y humildes, hay que aprender la palabra. Hay que vivir de acuerdo a la palabra. No podemos vivir como nosotros deseamos. No podemos seguir viviendo como viejas criaturas. Hay que vivir como criaturas creadas por el poder del Espíritu Santo, para alabanza y adoración de su nombre, para exaltación de su nombre, y que verdaderamente vivamos un cambio experimentado en nosotros. Aleluya. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito es cuando dejamos que la palabra a nosotros nos llegue y nos golpee para cambio propio. Porque ¿de qué me serviría que yo le estoy hablando a usted de mansedumbre, le estoy hablando de respeto, y salgo allá afuera al parqueo y me dicen los hermanos: pastor, ¿podría parquearse de este lado? No, yo aquí me quiero parquear. ¿Y qué es lo que acaba de predicar allá, pastor? Son nada de repente, ¿verdad? Porque por eso es la palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Si la palabra nos manda a nosotros a cambiar, debemos de cambiar. Debemos ser nuevas criaturas conforme al Espíritu. Y si no, ¿qué dice Romanos 8? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que ahí está el espejo en Romanos capítulo 8 verso 1. ¿Cómo debemos de vivir? Debemos de vivir en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. El que anda en el Espíritu anda contento. Aunque se le aparezca el diablo y los demonios, él dice: el Señor lo reprenda. Yo no tengo que hacer nada, porque yo confío en la palabra. La palabra es autoridad, y el gozo del Señor está en su vida, y usted vive gozoso. No necesita que le digan: diga amén, diga gloria a Dios. El gozo lo trae a flor de piel. Usted lo aflora con su palabra, porque usted ama al Señor, porque usted sabe que viene a la casa de Dios. Usted sabe que vino a adorarlo. Usted sabe que vino a darle alabanza. Usted sabe que vino a darle gloria, porque para eso nos llamó. Creados para su alabanza, creados para su adoración, creados para darle gloria. Así es que cada vez que usted quiera ver lo que está pasando con su alma o su conciencia, venga al espejo que es la Biblia. Ahí está el espejo donde podemos nosotros vernos con claridad a través de la palabra. La palabra nos enseña por dónde caminar. La palabra nos enseña que encontramos la verdad. La palabra nos enseña que nos llevará a la vida eterna si obedecemos. Amén. Así que es importante. Nosotros no podemos ser buenos creyentes si ignoramos la palabra. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Él cumple lo que promete, aunque usted o yo no lo cumplamos. Él lo cumple. ¿Sabe por qué? Porque eso servirá para testimonio de Él, que Él es fiel y verdadero, y nosotros somos mentirosos de acuerdo a la palabra. Pero cuando obedecemos la palabra, Dios nos honra. Dios nos honra. Porque eso es lo que encontramos a través de la Escritura. Aquellos hombres de Dios que honraron al Señor, a pesar de sus desgracias, a pesar de sus pruebas, a pesar de sus luchas, mostraron amar la palabra de Dios. Se dejaron guiar por la palabra de Dios. Y esa es la ventaja que una iglesia puede tener cuando camina conforme
a la palabra de Dios. Vamos a ver otra figura. Vaya usted ahí, el libro de los Hebreos, ahí cerquita está. Se la buscamos cerca para que no le cueste. Capítulo 4 del libro de los Hebreos. El escritor sagrado escribe algo precioso. Y aquí la escritura es comparada como una espada. Un creyente que se convierte al Señor es un creyente que permite que esa palabra, que es como una espada, corte lo que no sirve. Cuando usted aprende eso, usted aprende a vivir en paz con Dios primeramente y con sus semejantes. Imagínese, por ejemplo, un creyente sirviendo aquí en la iglesia, ¿no? Líder puede ser de la iglesia y es bien amable con todos los hermanos y a todo el mundo saluda hasta de beso y de abrazo. Pero cuando llega a la casa, apareció el demonio, dicen. O las hermanas, ¿verdad?, que se gozan y se dan su danzadita en la presencia del Señor. Pero cuando llegan a la casa parecen un general gritándole al hombre, dándole órdenes. Yo no sé si a alguna, si le queda el saco, pues póngaselo. Porque la palabra nos confronta a nosotros. ¿Cuántas mujeres hay aquí sujetas, obedientes a sus maridos? Ni una. Y entonces, ¿dónde queda la palabra si la palabra dice: mujeres, están sujetas a vuestros maridos en todo? Digan amén siquiera los hombres, hombre. La palabra nos manda. ¿Entiende por qué Dios me traía a través de esta serie de sermones? Porque nosotros tenemos que entender que la palabra es para el beneficio nuestro. En todo nos enseña la palabra. Hombres, maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso frágil. No, dice, no te voy a dar con el palo de la escoba, te voy a dar con una penca de maguey. Y a algunos les dan ganas todavía, ¿se acuerdan cuando andaban allá en el mundo? Les dan ganas de arrastrar a la mujer. Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas ya cambiaron. Hoy somos adoradores de Cristo Jesús. Fuimos creados para su alabanza y su adoración. Qué lindo, hermanos. Cuando el Señor produce un cambio, mire, ¿sabe por qué los cambios no se producen? ¿Por qué? Porque no queremos oír consejo, no queremos ponerlo en práctica. Pero si cada consejo que nos dan lo analizáramos y vean que ese consejo tiene razón para mi vida, yo debo tomarlo y ponerlo en práctica. Esa es la sabiduría, en eso consiste. Leamos a ver qué dice Hebreos, ¿verdad? Ya vamos acercándonos al tiempo, son las 12. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, oiga esto, es viva y eficaz. Si es cierto, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra es esa espada. Hay veces que cuando nos toca la palabra y la conciencia dice: ¿te acuerdas de esto? Usted termina llorando, pidiendo perdón, porque sabe que ha fallado, se ha equivocado delante de Dios, y usted se humilla
semilla y pide perdón porque llegó la palabra y pegó un corte donde estaba aquello que estaba carcomiendo, que estaba dañando. Qué lindo es, pero cuando la conciencia se duerme, ya la espada solo rebota. Pero también la palabra tiene otras figuras que vamos a ver más adelante, importantes, que no importa que su corazón y su conciencia se hayan puesto como una roca, hay poder en el nombre de Cristo, y el Espíritu Santo quebranta lo que sea, corta lo que sea, arranca lo que sea, con tal de que usted sea mejor mañana. La palabra es poder. Aleluya. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque cambió mi vida. Ay, si usted hubiera conocido al hermano Samuel cuando tenía 12 años y me hubiera tocado tantito, yo le hubiera dicho hasta de qué se iba a morir. Porque eso era yo en la calle, me crié días en la calle, donde aprendí tanta basura que se acumuló en mis pensamientos. Mis hermanos, como eran más chicos, pues vaya para adentro para la casa, se pegaban sus escapadas, pero como yo era el mayor, ya me iba, llegaba de madrugada a la casa. Allá en la calle, aprendiendo toda basura. Enemigo del evangelio, enemigo de la cruz. Pero un día el Espíritu Santo vino y tocó mi corazón y lo quebrantó. Y dije, no quiero vivir más en esta calle, no quiero vivir más en este mundo. Quiero ser una nueva criatura. Y desde ahí mi conversión empezamos a dar testimonio para aquellos que vivían en la calle. No importa cuánto me gritaban, no importa lo que me dijeran, oídos sordos hacía yo. En tanta palabra necia que me ultrajaban, que me decían cosas por ser evangélico, pero nunca negué mi fe. Siempre caminé en alto representando el nombre de Cristo en medio de aquellos malos amigos, aquellas personas que no tenían temor de Dios, hombres malvados que no habían un cambio en su vida. Pero cuando llega el poder de Dios, transforma un corazón, arranca lo que no sirva, cambia las malas palabras, cambia el vestir, cambia su manera de pensar, su manera de ser, lo llena del amor de Dios. El Espíritu Santo transforma corazones, transforma vida por el poder de la palabra. Corta aquello que nos sirve. En mi casa no creían que yo fuera tan malcriado. Y es que yo al llegar a mi casa era una mansa palomita. Mi mamá decía, ¿has fumado? ¿Has tomado? No, mamá. ¿Y por qué trae los bolsillos llenos de tabaco? Oh, es que le tenía los cigarros a mis amigos. Mentiroso y medio. Allá se me habían acabado y quedaba el tabaco allá dentro de la bolsa. ¿Has tomado? No, mamá, quizás el humo ahí de los cigarros, lo que estaban fumando. Decía yo, quizás eso me puso mareado. ¿Cuál mareado? Una chocolatina, 2 chocolatinas me metía cuando a veces ya estaba medio que se caía, para no mostrar quién era verdaderamente yo en la calle, en casa. Pero la gloria sea para Cristo Jesús. Así usted, mi hermano, mi hermana, ¿quién era usted? ¿Cómo era usted? Pero llegó la palabra y cortó con esa espada lo que no servía. Cortó aquella lengua chismosa, aquella lengua chambrosa, aquella mujer peleonera, aquel hombre pleitisto. Lo cortó la palabra, lo cambió. Cambió al mentiroso, cambió al violento, cambió la vida de cada uno, porque su palabra es poder, es autoridad. El problema está en que leemos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y no escudriñamos a fondo, porque si escudriñáramos a fondo, entenderíamos que Dios tiene un propósito para cada uno. Eso es lo que se necesita. Para mí, un hombre que todavía es corajudo, oiga lo que le digo, un hombre o una mujer, si hay mujeres bravas también. Ay, Dios santo. Menos mal que ustedes no vendían aguacate ni tomates o cebollas allá en el mercado, sino que Dios nos libre. Eso era horrible. Usted sabe, los que han vivido en los pueblos nuestros, las ciudades, ir al mercado y que usted fuera a agarrar los tomates. Mejor diga, mire, deme ese y deme este, pero no lo vaya a tocar,
Porque si usted lo tocaba, ya me lo vino a guadear este tal por cual, dice, y le echaban la gran bendición. ¿O no? ¿No era así? Usted sabe lo que estoy hablando. Y usted sabe también cómo se defendía, cómo era. Pero la palabra, ¿verdad que lo ha cambiado? ¿O todavía siguen bochincheros? ¿Todavía pelean? Es que yo no me llevo con los de Guate porque yo soy salvadoreño, y yo tampoco con los mexicanos, porque sé que, ¿y qué te lavó la sangre de un mexicano? Te lavó la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo nos ha limpiado, en Cristo ya no hay tribu, lengua ni nación, ya no hay nacionalidad. Hoy todos somos lavados por su sangre y transformados por la palabra. Dijo el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, limpios por la palabra. Allá hay otra figura que estaremos estudiando después, lo que la palabra es para nosotros. ¿Ha cambiado su vida la palabra? Seguro. Y estoy seguro que gran parte ha cambiado. Pero quizás todavía hay cositas ahí que no han cambiado. En otro tiempo la mujer agarraba el corvo y el hombre la cuma. Y se atizaban los dos. Pero en Cristo Jesús se detiene un momentito. ¿Por qué estamos discutiendo? Dios no nos ha llamado a pelear, Dios nos ha llamado a amarnos. Dios nos ha llamado a respetarnos. Todas las cosas en su lugar. La mujer respete al marido como cabeza, porque si no lo respeta como cabeza, le va a dar cuenta a Dios, usted no es la cabeza, mujer. La palabra lo enseña. Y si yo lo leo, si no, léalo en caso usted lea Corintios 11. Porque lo único que sabemos de ahí es la Santa Cena, y a veces la tomamos sin estar preparados. Pero Corintios 11 dice una regla exacta de lo que es el hombre y de lo que es la mujer. Pero también el hombre sea cabeza, no sea cola. Porque ese es el problema, que algunas mujeres se levantan creyéndose que son el hombre de la casa, porque el hombre no ha asumido la responsabilidad. Lo único que sabe es gritar, aquí yo traigo el cheque. Traiga el cheque si esa es su responsabilidad, pero no tiene que venir a gritar. Suavecito, llévelo, oye, aquí está, ni modo, yo me eché el compromiso. ¿Verdad? ¿Y para dónde pues? ¿Para dónde? Pero vivamos de acuerdo a la Escritura. La Escritura arranca todas estas cosas. Me encanta cómo el escritor sagrado lo pone aquí, que es como una espada de dos filos, que corta para acá y corta para allá. Aquí no se escapa el hombre, tampoco la mujer. A ambos lados la palabra nos aconseja cómo debemos vivir. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanto matrimonio en problema? ¿Por qué? Porque no le dan valor a la palabra, invalidan la palabra. El hombre que asume su responsabilidad como sacerdote de la casa, ama a esa mujer, cuida a sus hijos, es fiel a la obra de Dios, sirve donde quiera que vaya, en el trabajo, porque es un hombre de Dios que es cabeza en el hogar y donde quiera que está. Y esa mujer sabia, esa mujer que se mueve conforme a la palabra de Dios, no se pone altanera, soberbia, reconoce su lugar, sabe que Dios le ha dado sabiduría para dirigir la casa, el hogar. Ella no es el hombre, no es el sargento ni el general, es una sierva de Dios, una mujer que está llena del conocimiento de Dios y que respeta a Dios y a su cabeza. Eso es lo que Dios manda. Ahora, si usted tiene un marido que parece colita, pues hable con él, porque cuando no toma decisiones correctas, no es cabeza, es cola. No lo digo yo, la palabra lo enseña. La palabra. Porque como sacerdotes nosotros estamos siguiendo lo que la Escritura nos dice. Esa palabra nos suena a nosotros como varones, porque como hombre de Dios sabe que el matrimonio representa a la iglesia. El matrimonio debe de vivir en consagración, debe vivir en santidad, debe de vivir en amor. Pero hoy el espíritu de rebeldía y de soberbia se ha vuelto. La mujer quiere ocupar el lugar del hombre, y el hombre a veces le toca agachar la cabeza por prudencia. Se fueron los amenes, gloria a Dios.
Alabado sea el que vive para siempre, porque con amenes o sin amenes la palabra de Dios sigue siendo la misma, poderosa como una espada para cortar y arrancar lo que nos sirve de nuestra vida. Debemos permitirle al Señor que nos corte con esa espada para poder hacer cambios. Es triste que a veces recibamos un buen mensaje y mañana ya se nos olvidó. Por lo menos yo diría, si hay alguna área de su vida que usted tiene algún problema, permita que la palabra de Dios lo corte y le ayude a usted a caminar con seguridad en el caminar del Señor. Así es que es importante que nosotros entendamos. Y si hablamos de la espada, óigame, también le encontramos, no solamente nos enseña aquí este verso, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso es verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Satanás vino a tentar al Señor. San Mateo capítulo 4, en la tentación, dice que el Señor estaba orando y ayunando por 40 días ahí. Y ya terminando el ayuno, quizás en el 40, allí estuvo siempre el tentador viendo, esperando la oportunidad. El diablo acecha su vida y la mía, pero hay poder en la palabra que nos da victoria. No importa lo que él busque, si tenemos la autoridad de la palabra en nuestra vida, vamos a vencer, porque poderoso es aquel que nos da la victoria. Aleluya. Puede más que el diablo, puede más que el mundo, puede más que la carne, porque es poder su nombre. Aleluya. Ahí estaba aquel. 3 veces vino a tentar sin respeto al Rey de Reyes. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Consideró el hambre que tenía el Señor. Después de 40 días, su cuerpo debilitado, sintiendo necesidad de alimento. Y entonces aprovechó el tentador. Cuando usted no tiene la palabra de Dios en su vida, cuando usted no ayuna, cuando usted no ora, cuando usted no lee la palabra, y viene el tentador, por seguro que consigue su cometido. Pero cuando usted ora, cuando usted busca a Dios, cuando usted ayuna, viene el tentador y usted lo reprende por la palabra y enseguida lo deja, porque hay poder en la palabra. La palabra en su boca se vuelve rema cuando usted tiene unción del Espíritu Santo. Los enfermos son sanos, los demonios son liberados, las personas son libres de sus malos espíritus cuando la autoridad de la palabra llega. Hay autoridad en su palabra, hermanos. El diablo dijo: ¿tienes hambre? Órale, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y lo vio Jesús y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la que alimenta su vida. Es por la palabra que usted vive. La palabra es el pan que le da fuerza para usted pelear cada día la buena batalla. Aleluya. ¿Cómo va a vencer usted en la vida? Por el poder de la palabra. La unción que usted tenga en su palabra. Usted ora por un enfermo y será sano por la palabra que usted dé con fe. Aleluya. El problema se soluciona cuando usted ora por fe y crea lo que la palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Yo creo esa palabra y Dios responde. Aunque las cosas se vean muy difíciles. ¿Sabe que muchas veces uno confía en su conocimiento? Confía uno en su fuerza, confía uno en su experiencia. Y entonces, y cuando se ve que la cosa falló, dice: ¿y qué falló aquí? ¿Qué es lo que falló? Y comienza uno a analizar. Esto fue. Así es en la vida del creyente. Porque muchas veces uno falla o fracasa. Falta de buscar en el altar, falta de adorar a Dios, falta de comunión con Dios. Ahí se ve la falta, la necesidad que hay de buscar a Dios.
porque el que camina en la luz, ¿se acuerda la primera figura que vimos el domingo pasado? ¿Cuál era? La lámpara. Aquí está la lámpara. Esta es su lámpara que alumbra a usted su caminar cada día. La espada corta lo que no le agrada a Dios. El espejo está ahí para ver qué es lo que nos sirve y cortarlo con la espada de Dios para poder caminar. Yo espero que cada uno de estos mensajes le ayuden a usted a ser un mejor creyente y no siga haciendo lo que usted ha sido. Sea diferente. Sea un verdadero creyente genuino que sabe adorar a Dios. Hombres que verdaderamente se han determinado a servir a Dios. Mujeres que han determinado su vida para amar a Dios. No importa lo que venga a diestra o a siniestra. No importa que venga el vendaval, venga la tormenta, venga la tempestad. No se mueve de la roca porque sabe que ahí está seguro en el Señor. Y por la palabra tenemos esa seguridad nosotros. Aleluya. Quiera Dios que nos dé buen entendimiento y no perecer en el momento de la dificultad, porque hay momentos de dificultad que nosotros no deberíamos de cruzar por ahí, no deberíamos, porque debemos estar preparados buscando del Señor, llenándonos de su palabra, de su conocimiento para no pasar por el problema. Pero si nos hemos preparado y pasamos por el problema, por seguro tendremos victoria. Amén. Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Así es que recuerde siempre, la Biblia es el espejo para su alma y la Biblia es la palabra que corta lo que nos sirve. Aleluya. Gloria sea al Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a dejar descansar la silla ya. Gloria sea al Señor. Yo quisiera hacerle una pregunta esta mañana. ¿Algunos de ustedes tienen problemas en alguna área? Venga al altar. Pase aquí al frente al altar. ¿Quién tiene problema? El reconocer es de valientes, no es de cobardes. Porque usted puede guardárselo y seguir con el mismo problema, en lugar de venir al altar y ponérselo al Señor y decir: Señor, este es mi problema y tú lo sabes. Y yo quiero que esto termine, Señor. Ahí está el altar. Ahí, usted si quiere pasar, pase, si no. A veces nosotros nos creemos como aquel rey Nabucodonosor, ¿verdad? Ensoberbecidos, que creemos que no necesitamos nada. Yo soy necesitado del Señor.